momento clave. Mentiras sobre nuestras cabezas y miles de naves. La puerta es el conocimiento y la imaginación es la llave. Ni Alá ni Yahweh, ni políticos ni hermandades. Somos cada uno de nosotros, creadores de realidad y nuestras propias deidades. Los pensamientos se traducen en frecuencias vibracionales. El ser supraconsciente no daña a otros seres y sabe leer las señales. Las flores guardan matemática, las frutas y los árboles siguen patrones fractales, como los minerales y los cristales. Nuestras glándulas pineales son directamente portales. No basta con ser conscientes, también debemos de ser espirituales. Limpiar nuestras conductas de programas mentales y nuestros cuerpos de metales. Sanarnos el corazón con perdón, elevar nuestra vibración, tomar acción, proteger la tierra y a sus animales. Saber que aunque todo esto sea una simulación, nuestras vidas son reales.